RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este lunes 15 de octubre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García y Jessica Selgrad, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de nuestra cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, el señal abierta en Caracas 750 AM en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Una semana cargada de noticias. Se inicia el día de hoy, reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Se va a discutir acerca de Venezuela y uno de los elementos que llama más la atención tiene que ver con el giro de la política española en torno a nuestro país. Se espera que el gobierno plantee en la Unión Europea cambiar sanciones por diálogo con Venezuela. Es una información que viene publicando desde el fin de semana el diario El País. La propuesta que defenderá Josep Borrell rompe con la estrategia del gobierno de Mariano Rajoy, y la pregunta que muchos se hacen es ¿a cambio de qué? Y sobre todo, si el gobierno venezolano va a permitir una transición a la democracia, es decir, si está dispuesto a abandonar el poder. En lo personal yo les diría que no. De hecho, dirigentes de la Unión Europea como Beatriz Becerra, que es vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, expresaba opinión a través de su cuenta en Twitter el fin de semana. Decía le decía al ministro Josep Borrell: la fórmula completa de solución política para Venezuela consta de 4 ingredientes indispensables. La ha respaldado Federica Mogherini, que es la alta representante de la Unión Europea. Puede aplicarse de forma inmediata si Maduro quiere. Y pasa, ella recordaba, por la liberación de todos los presos políticos. Ella decía: Maduro saca 1, mete 20, ahora la mayoría militares, hay 400 presos políticos. 2, apertura de canal humanitario, disolución de la ilegítima constituyente, además constitución de órganos institucionales, judiciales, electorales legítimos de acuerdo a estándares internacionales. Nada de esto está sobre la mesa, o da la impresión está el gobierno dispuesto a cumplir. De esto vamos a conversar sin duda alguna durante la mañana de hoy. La comunidad internacional habla de Venezuela el día de hoy. El representante especial conjunto de ACNUR y la Organización Internacional para Migraciones llega a Colombia. El señor Eduardo Stein, saben ustedes, designado de forma especial por Naciones Unidas, un cargo que no existía, pero tomando en cuenta la magnitud de la crisis, se hará frente a esta situación. Llega hoy a Colombia, tendrá reunión con las autoridades de este país, que por cierto considera que es un importante paso en el reconocimiento regional de la crisis migratoria de Venezuela, que el gobierno nacional, en el caso nuestro, niega. Además, hay que hablar de lo ocurrido el fin de semana con los presos políticos, con el caso del concejal Fernando Albán. Sus familiares celebraron misa en Nueva York. Allí uno de sus hijos aseguraba que dio todo por el fin de la dictadura en Venezuela, mientras en Venezuela el fiscal designado al margen de la Constitución insistía con, saben ustedes, la tesis del suicidio. Para hablar acerca de todos estos temas y sobre todo el telón de fondo de la crisis, la situación económica, que da la impresión es uno de los motores que impulsa al gobierno a maniobrar para supuestamente abrir un diálogo en Venezuela. Saludamos en línea telefónica a Alfonso Marquina. Él es segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, dirigente de Primero Justicia, miembro de la Comisión de Finanzas. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, María Alejandra. Gracias por este contacto telefónico y buenos días para todos los radioescuchas. Varios temas que discutir con nuestro invitado. Iniciaría conversación a partir de este tema del diálogo que está promoviendo el gobierno español, y le traslado la inquietud que compartíamos con los amigos oyentes. ¿A cambio de qué? Y sobre todo, si en su opinión el gobierno venezolano está dispuesto a iniciar una transición a la democracia, está dispuesto, en otras palabras, a abandonar el poder. ¿Qué opina usted? Mira, lamentablemente sí, todos los venezolanos y el mundo entero
ha venido escuchando la posición del gobierno provisional de España de supuestamente solicitar una flexibilización de las medidas contra los funcionarios corruptos del gobierno de Nicolás Maduro, pero además contra los funcionarios violadores de derechos humanos, y esto siempre hay que recalcarlo. Aquí no hay sanciones contra Venezuela, las sanciones son contra funcionarios corruptos y contra funcionarios violadores de derechos humanos. Y en todo caso, el solicitar que se flexibilicen estas medidas y al mismo tiempo procurar un nuevo mecanismo de distracción por parte del gobierno nacional, del gobierno de Venezuela, porque para el gobierno de Nicolás Maduro el diálogo no es una búsqueda de soluciones para el país, sino es un mecanismo de distracción, de dilación, de ganar tiempo para seguir cometiendo pues todas estas atrocidades, fechorías que se vienen cometiendo diariamente en Venezuela contra el pueblo venezolano. Resulta inexplicable que después de ver cómo los esbirros de un gobierno, a través de la implementación de torturas y de tratos inhumanos, son capaces incluso de cegar la vida de un ciudadano venezolano, salga en este momento un gobierno a solicitar se flexibilicen las medidas diplomáticas de presión contra estos funcionarios que cometen estas atrocidades. Es que además, diputado, leíamos algunos comentarios del fin de semana que recordaban que justamente esas sanciones fueron las que obligaron en un momento determinado al gobierno a sentarse para tratar de buscar una solución. Sin ellas, ¿qué motivación, qué incentivo tendría para, bueno, abrir una transición a la democracia, incluso estar dispuesto a abandonar el poder? Sí, y lamentablemente el gobierno de Nicolás Maduro ya en el pasado lo que demuestra es que cuando se siente en una mesa de diálogo, activa una especie de carrusel, ¿no? En el cual sus gestos de buena voluntad contra el pueblo de Venezuela son la liberación de algunos presos políticos, pero al mismo tiempo suelta uno y va metiendo al pote 15 o 20 nuevos. Es decir, que lejos de avanzar en la necesidad de acabar con la violación de derechos humanos, lo que se hace es profundizar en estos mecanismos. En Venezuela en este momento no hay ninguna posibilidad de diálogo que no sea aquella que permita una transición democrática en los términos inmediatos que exige la urgencia humanitaria que se está viviendo en el país. Así que rechazamos por parte de nuestra organización política y estoy seguro que de la inmensa mayoría de los factores democráticos del país, cualquier intento de diálogo que no se arranque con la implementación de esas exigencias inmediatas que se han venido haciendo, entre ellos la convocatoria inmediata a través de procesos electorales transparentes dirigidos por un órgano electoral distinto a este que lamentablemente ha conculcado los derechos de los electorales de los venezolanos en el país, con observación internacional, que permita la transición inmediata de gobierno en el país. Además, el reconocimiento a la Asamblea Nacional, la eliminación de ese órgano ilegítimo y violador de el orden constitucional en Venezuela, que es mal llamada Asamblea Nacional Constituyente, el restablecimiento de las garantías y derechos constitucionales de todos los venezolanos, la liberación de los presos políticos. Es decir, si esas condiciones no están dadas, aquí no hay posibilidades de un diálogo, y mucho menos en un gobierno que, lejos de retroceder en estas prácticas antidemocráticas, lo que ha venido es incrementando estas violaciones de derechos humanos contra el pueblo de Venezuela. Justo sobre esto quería preguntarle, citábamos lo ocurrido con el concejal Fernando Albán. Hubo actividades eucarísticas este fin de semana en Venezuela y en Nueva York con la participación de sus hijos. A propósito de este caso terrible, la muerte de este dirigente político, algunos aseguran que el gobierno ha decidido liberar a Loren Saleh, que hoy se encuentra en España,
España, al margen de lo que establece, por cierto, nuestra Constitución, que prohíbe el extrañamiento de los nacionales. Yo quisiera su comentario porque efectivamente, en tanto el gobierno, insiste en el caso del concejal Albán con la tesis del suicidio, libera a Loren Saleh, familiares de militares en nuestro país denuncian su detención. El teniente coronel retirado de la aviación, Rafael Ernesto Díaz Cuello, fue detenido en Barquisimeto el 12 de octubre, aparentemente por el SEBIN. Los familiares de otros militares aseguran, en el caso concreto de uno de ellos recientemente en libertad, que han detenido a su padre, a su novia, a su entorno más cercano. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, diputado. Bueno, mi comentario ratifica lo que he venido señalándote durante toda la entrevista, que lejos de ver un gobierno que muestra la intención de restablecer el orden constitucional y el respeto a los derechos humanos de los venezolanos, lo que ha venido es avanzando en su intención de seguir conculcándolos, desconociéndolos, violándolos permanentemente. ¿Cómo puede alguien en este momento promover que se suavicen o se eliminen sanciones a funcionarios violadores de derechos humanos cuando esos mismos funcionarios lo que están es cada día incrementando su nivel de represión contra todo el país? Así que todo esto para mí tiene que ser rechazado de manera categórica por todos los factores democráticos. No puede ser visto como un gesto de buena voluntad el que se haya liberado a un ciudadano venezolano que estuvo secuestrado durante casi 4 años, sometido a todo tipo de violación de derechos humanos, a tratos inhumanos, como ocurrió con el caso de Loren Saleh, que lo hacen además con la intención de silenciar o de alguna manera distraer la atención de la opinión pública sobre el crimen más atroz que se haya cometido por parte de este régimen. Aquí este gobierno ha asesinado a muchos venezolanos. Lo que nunca se había atrevido a hacer era asesinar a un venezolano que estaba privado de libertad, cuya integridad física era garantía o era su custodia era responsabilidad única y exclusiva del gobierno, y que además ese crimen haya ocurrido producto de la implementación de tratos crueles, inhumanos, es decir, de tortura, como ocurrió contra el concejal Fernando Albán. Ahora, diputado, hay factores de oposición dispuestos a sentarse con el gobierno. El ex gobernador Henry Falcón, a quien han señalado de formar parte de esta iniciativa, negaba esa versión, pero ¿usted tiene información de algunos factores que estarían dispuestos a apoyar una iniciativa de esta naturaleza, tomando en cuenta que efectivamente nada de lo que se ha suscrito se ha cumplido y el gobierno no da muestras en lo absoluto de ceder? ¿Qué puede comentarnos? Mira, yo creo que lejos podría llamarse factores de la oposición democrática venezolana a quienes tengan dentro de este escenario la posibilidad o la intención de sentarse a conversar con un gobierno violador de derechos humanos como el gobierno de Nicolás Maduro. Habría que preguntarse si no se trata de esa oposición creada o construida por el propio gobierno para tratar de darle legitimidad a procesos electorales en el pasado. Pero en definitiva, si ese fuese el caso, todos sabemos que esos venezolanos no representan a la inmensa mayoría del país. Esta mayoría del país que no cree en la convivencia con un gobierno dictatorial, con una autocracia, sino que la inmensa mayoría del país lo que cree es en la necesidad de un cambio político que permita restablecer la democracia y el orden constitucional en Venezuela, para con ellos darnos ese gobierno democrático que atiende a las verdaderas urgencias del pueblo venezolano. Ahora, diputado, decíamos que probablemente el telón de fondo de esta crisis, la situación económica, en buena medida explica esta maniobra del Ejecutivo Nacional, este intento de relanzar una supuesta negociación que permitiría la transición a la democracia, y lo comentábamos porque hace algunos días, la semana pasada, trascendían datos preocupantes sobre la principal industria de nuestro país. Por ejemplo, se hablaba de una caída, otra vez nos ubicaba en niveles históricos de la producción debajo de 1.2 billones de barriles, según fuentes secundarias de la OPEP.
Además, se hablaba de la intención de una empresa como Shell de abandonar, de vender su participación en Venezuela por la burocracia, por los dudosos contratos, por la falta de recursos y además la renuncia en masa de los trabajadores producto de lo que está ocurriendo con la contratación colectiva. Yo quisiera su comentario en torno a este tema y si una cosa tiene que ver con la otra. Lo escuchamos. Sí, para mí una cosa tiene absolutamente relación directa con la otra, porque la crisis económica en Venezuela es responsabilidad única y exclusiva de un gobierno autocrático, dictatorial, que ha venido violando permanentemente el orden constitucional, generando inseguridad jurídica, practicando confiscaciones, expropiaciones, invasiones, destrucción, en definitiva, del aparato productivo nacional y imponiendo medidas económicas que, lejos de permitir la libre empresa, el aumento de la producción, lo que ha venido es cercenándola, liquidándola. Esas mismas prácticas de ese gobierno ha llevado a que la empresa PDVSA, que era la tercera en producción a nivel mundial, la tercera empresa más eficiente del mundo, la empresa que contaba con las reservas petroleras más importantes del planeta, hoy esté produciendo menos de una tercera parte de lo que producía años atrás, es decir, de 3.100.000 barriles, hoy estemos por debajo de 1.200.000, y con una crisis que pronostica pues que lejos de resolverse los problemas dentro de esa empresa se van a seguir agravando. Y eso, por supuesto, trae como consecuencia que la situación económica del país cada día sea peor, en virtud de que ese gobierno, con las prácticas que acabó la producción interna en Venezuela, hoy y haya sustituido esa producción por las importaciones, hoy no tenga las divisas suficientes para poder mantener los niveles de importación de los bienes y servicios que requiere la población venezolana. Así que tú no puedes hablar de una crisis económica en Venezuela sin entender que el verdadero fondo o la verdadera razón de esa crisis es precisamente la crisis institucional y democrática que tenemos en Venezuela desde el mismo momento en que se instauró esta autocracia en el país. Ahora, diputado, ¿qué peso tiene la corrupción para entender lo que está pasando con la principal industria de nuestro país? Ahora, el 14 de octubre, me parece, hace algunos días, 14 países se reunieron para compartir información para desmantelar las redes de corrupción de Maduro, así lo decía en un comunicado el Departamento del Tesoro norteamericano. Hay 17 personas procesadas solo en los Estados Unidos por corrupción vinculada a PDVSA, ni hablar de lo que ha ocurrido en Andorra o incluso en España. ¿Qué peso ha tenido la corrupción para entender lo que está ocurriendo? En uno de los casos solo se habla de 1.200 millones de dólares lavados provenientes de PDVSA. Por cierto, una investigación que salpica el entorno del alto gobierno. ¿Qué puede comentarnos? Sí, absolutamente. Yo creo que no se puede ser incapaz y tan ineficiente de manera espontánea. En Venezuela lo que se ha impuesto es una chorocracia, una corrupción tan grande que no solo acabó con la industria petrolera, como tú lo señalas, que son más de 1.200 millones de dólares que están seriamente cuestionados por el manejo indebido dentro de la industria, sino que no hay forma de que tú puedas justificar en el mundo que un país que ha tenido un ingreso petrolero en los últimos 17 años superior a 1.500.000 millones de dólares, es decir, 1 billón con B de bandidos, 500 millones de dólares, y que con ese ingreso tan extraordinario la situación económica sea tan deplorable como la que hoy tenemos en el país. Pero que además ese ingreso no se ve reflejado en el mejoramiento de los servicios públicos, sino por el contrario, vemos el colapso de los servicios públicos en Venezuela, precisamente producto de la desinversión, de la falta de mantenimiento y de la falta de inversión en nuevos servicios públicos o en el mejoramiento de los mismos. Así que dos cosas fundamentales han traído esta crisis. Por un lado, la falta de seguridad jurídica, producto de la violación sistemática y permanente del orden constitucional en Venezuela por parte de este gobierno, y por supuesto la corrupción administrativa, que ha mostrado una voracidad inexplicable para el mundo entero.
Gracias, diputado Alfonso Marquina, por atendernos, acompañarnos. Segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, dirigente de Primero Justicia, miembro de la Comisión de Finanzas, expresando opinión acerca de estos temas. La discusión sobre Venezuela que hoy se realiza en el marco del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, esta propuesta de España, que, como él ha dicho, no respalda su organización y buena parte de la oposición en nuestro país. Esto de relanzar el diálogo a cambio de levantar las sanciones contra funcionarios venezolanos señalados por violación de derechos humanos, pero también por manejo irregular de nuestros recursos, y expresando opinión acerca de lo que está ocurriendo con la principal industria de nuestro país. Hasta ahora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En épocas de crisis económica, nadie da ofertas, pero Cauchera Fran Luis te da el 7% de descuento en todos sus neumáticos para vehículos de carga, pasajeros o particular. Cauchera Fran Luis en Quinta Crespo, final de la Avenida Baral, entre la bomba y el banco. Aprovecha, 7% de descuento en Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan. Todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y le preguntamos al diputado Alfonso Marquina si en su opinión esta, renovada intención del gobierno de sentarse a negociar, no sabemos con quién, a propósito de la iniciativa que va a promover el día de hoy España, respondía a la profunda crisis que atraviesa nuestro país, sobre todo la principal industria de la cual todavía vive Venezuela. Conocíamos hace algunos días, según fuentes secundarias de la OPEP, que la caída de la producción continuaba cayendo. En 5 años, para que se hagan una idea, se ha perdido la mitad de la producción en nuestro país, de 2.3 pasamos a 1.2 o menos. Insisto, según fuentes de la OPEP, la empresa Shell anunciaba que, trascendía, que intentaba vender su participación en Venezuela por la burocracia, justamente por los dudosos contratos, por la falta de recursos, y a esto hay que sumar la renuncia masiva de trabajadores que no pueden alimentar a sus familias por los bajos salarios. Esto incide también en el deterioro de la producción. Para conversar acerca de este último tema, saludamos en la telefónica a Iván Freites. Él forma parte de la Federación de Trabajadores Petroleros. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días. Un gusto conversar con el señor Freites, como siempre. Le pedí una primera reacción de su parte acerca de estas tablas salariales que anunció el Ejecutivo Nacional, que no fueron discutidas para nada con los sindicatos de la industria en nuestro país, que han provocado que continúen las protestas y que, para que se hagan una idea, ubican uno de los mayores sueldos, el de los gerentes, según la agencia de noticias Reuters, en 6.400 bolívares soberanos. Esto es prácticamente 2 salarios mínimos en nuestro país. ¿Qué puede comentarnos? Sí, mira,
brevemente le voy a explicar a la gente que nos escucha, que son millones, lo que está pasando en Venezuela. Esto empezó en el año 99, con la aprobación de la Constitución Nacional. En el artículo 2 del numeral 6 se establece que el CNE tiene que supervisar, organizar y participar técnicamente en las organizaciones sindicales, en las elecciones de las organizaciones sindicales. En el año 2000, el gobierno de Hugo Chávez realiza un referéndum nacional y obliga a elecciones a las organizaciones sindicales, confederaciones, federaciones y sindicatos de base, y suspende las directivas que estaban en ese momento en las organizaciones sindicales. Eso nada más pasó cuando la dictadura en Venezuela. Se dan las elecciones sindicales en el año 2001 y el gobierno es derrotado los primeros estados. Le gana Carlos Ortega y gana las elecciones al todo el candidato. Bueno, después viene la factura de leyes habitantes. Será la petrolera en 2002. Sí, me dicen, señor Freites, y perdón que lo interrumpa, que no se escucha del todo bien la comunicación y la verdad nos interesa muchísimo lo que tiene que decir. Estamos hablando con Iván Freites, él forma parte de la Federación de Trabajadores Petroleros, expresando opinión acerca de estas tablas salariales que el gobierno se sacó de la manga, de una chistera, sin discutirlas con el sector de los trabajadores, tal y como está consagrado en la Constitución, en el marco de las contrataciones colectivas, y que tiene un impacto, una incidencia directa sobre la producción petrolera en nuestro país, que ha caído a la mitad en 5 años de esta administración, la de Nicolás Maduro. En 2013 Venezuela extraía 2.3 millones de barriles. Hoy, según fuentes secundarias de la OPEP, 1.2 millones de barriles diarios, esto para el mes de septiembre, y continúa cayendo. De hecho, algunas agencias de noticias advertían que esto responde, entre otras cosas, a la renuncia en masa de trabajadores que no pueden alimentar a su familia, es decir, sencillamente no pueden vivir en las actuales condiciones, la falta de inversión y la caída de producción, el deterioro bajo esta nueva administración de militares. Nos explicaba Iván Freites cómo llegamos a esta situación. Ya me dirá mi equipo cuando lo tengamos otra vez en la línea telefónica, incluso si tiene un teléfono fijo para continuar con la entrevista, porque lejos de resolver el problema, estas tablas salariales, insistimos, aprobadas de forma unilateral por el gobierno, han provocado que continúen las protestas de los trabajadores en la calle, que en nada resuelve el problema de fondo que tiene que ver con la situación de la principal industria en nuestro país. Me parece que todavía no tenemos a Iván Freites, pero en todo caso comentar que el Departamento del Tesoro norteamericano, como compartimos con el diputado Alfonso Marquina, publicó un documento hace algunos días advirtiendo que varias naciones acordaron desmantelar las redes de corrupción que pueden financiar al gobierno de Nicolás Maduro. Según el Departamento del Tesoro, el pasado 12 de octubre se discutió en detalle las pérdidas para el pueblo venezolano mediante la extracción de minas de oro, la venta secreta de recursos y en este contexto comentábamos las investigaciones por corrupción, por lavado que hay contra exfuncionarios de PDVSA, sobre todo en los Estados Unidos, al menos 17 personas investigadas. Uno de los casos más sonados al sur de la Florida habla de 1.200 millones de dólares que terminaron en poder de personas del entorno, que forman parte del entorno del alto gobierno, 1.200 millones provenientes de PDVSA. Si no tenemos todavía el invitado, le digo a mi equipo, vamos a hacer una pausa y al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Reconoce el aislamiento social en el adulto mayor.
¿Cómo te sientes al estar en contacto con tu círculo social? ¿Cómo te sientes al estar solo? Ahora piensa en tus adultos mayores. Aparte de la familia, ¿viven encerrados en una casa o tienen su propio círculo social? Aprendamos a reconocer el aislamiento social en el adulto mayor. Según la Organización Mundial de la Salud, la participación y el apoyo social están fuertemente conectados a la buena salud y bienestar durante toda la vida. Participar en actividades de ocio, sociales, culturales y espirituales en la comunidad, así como con la familia, permite que las personas mayores sigan ejerciendo sus competencias, disfruten de respeto y estima y mantengan o establezcan relaciones de apoyo y cariño. En congruencia con la OMS, desde la Agencia de Salud Pública de Canadá, el cuarto país donde es mejor envejecer, según el ranking 2014, agrega que para algunas personas mayores la adherencia a la interacción social y la minimización de la marginación por la edad pueden depender del acceso a las instalaciones de la comunidad, del transporte, de las actividades económicas, así como de tener un papel significativo en la sociedad. Las situaciones potenciales de aislamiento social del adulto mayor que todos debemos reconocer son vivir en zonas rurales y remotas. Mayores que cuidan de otras personas mayores también pueden estar en mayor riesgo de aislamiento debido a las responsabilidades que pueden dejarlos con poco tiempo o energía para participar en actividades externas. Los inmigrantes que a su destino como personas mayores también pueden experimentar aislamiento debido especialmente si experimentan barreras idiomáticas, lo que crea dificultades para acceder a los servicios y ser socialmente aceptados. Para el adulto mayor, el saldo de no tener interacción social es duro. Aislamiento, depresión, disminución de la capacidad física, de la movilidad, aumento del riesgo de caídas, de la presentación de enfermedades como diabetes tipo 2 e hipertensión arterial, por nombrar algunas. Por eso te pregunto, en tu comunidad, ¿cuáles son las situaciones que ponen en riesgo el contacto social del adulto mayor? ¿Qué harías para mejorarlo? Siempre tenemos algo que aportar. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En el restaurante Lol Low, además de saborear, degustar exquisitos platos de carnes, pescados, mariscos, aves, arroces y más, también puedes ver y disfrutar los juegos de fútbol mundial o de cualquier otro deporte o competencia entre familiares y amigos. El bar-restaurante Lol Low está en la urbanización Santa Mónica, avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar-restaurante Lol Low, poquito, pero sabroso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Retomamos conversación con Iván Freites. Él es secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros y Gasíferos del Estado Falcón, de la Federación de Trabajadores. Y yo trasladaría dos inquietudes a propósito de su reacción ante las tablas salariales anunciadas por el gobierno de forma unilateral, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cuál es la situación de la industria producto de lo que está ocurriendo con los trabajadores? Se habla incluso de varios taladros detenidos en todo el país. ¿Qué puede comentarnos?
Esto empezó en el año 99 con la Constitución, donde en el artículo 293 se establece que el CNE se puede meter en las elecciones sindicales. Luego el gobierno de Chávez llama un referéndum nacional obligando a las organizaciones sindicales a que tienen que hacer elecciones. Y en ese referéndum se aprueban esas elecciones, pero se suspenden las directivas de las organizaciones sindicales. Eso nada más pasa cuando la dictadura. Se dan las elecciones sindicales y el gobierno es derrotado, Hugo Chávez es derrotado, con Aristóbulo Istúriz como candidato y triunfa Carlos Ortega. Luego viene el 2002, ahí el paro petrolero, la huelga petrolera, 20.000 despidos. Todo esto es un plan porque Chávez dijo que eso fue causado, el paro petrolero fue causado por ellos para salir de la gente. Eliminan la meritocracia en el 2003, eliminan el comisariato en el 2005, las elecciones en la FUTE en el año 2009, de la cual nosotros somos directivos, parte del comité ejecutivo de la FUTE. Se mete el gobierno un día antes, el 30 de septiembre del año 2009, Rafael Ramírez hace una cadena nacional y le dice a los trabajadores que tienen que votar por la plancha donde está Will Rangel, la plancha de Chávez. Bueno, en una injerencia nunca antes vista, la Fuerza Armada, el CNE con máquinas del CNE, todo eso se realiza en las elecciones de la Federación Petrolera y el candidato del gobierno gana las elecciones amañadas, el señor Will Rangel. Eliminan en el 2018 las escalas salariales. ¿Qué significa eliminar las escalas salariales? Es un plan nacional, un plan del gobierno, un plan pro-cubano para eliminar las convenciones colectivas. Al eliminar las escalas salariales están eliminando toda la estructura de una empresa tan prestigiosa como era PDVSA, que su meritocracia era su valor principal, su gente capacitada. Eliminan los gananciales. La gente que firmó eso hace unos días, hace 4 días, que firmó esa acta es inválida de acuerdo a la misma Constitución que se aprobó en el año 99. El artículo 95 llama de que las organizaciones sindicales no pueden ser intervenidas administrativamente, pero también habla en el 96 de que el derecho de las convenciones colectivas, que es una ley que no pasa por la Asamblea Nacional, solamente las convenciones colectivas son homologadas ante el Ministerio del Trabajo porque es un acuerdo entre las partes y eso se transforma en una ley. Bueno, cuando ellos firman eso, ese acto es nulo porque la misma Constitución en los artículos 89 establece la progresividad de los derechos y la intangibilidad de esos derechos. Ahí se violó el artículo 89 y el 96. ¿Qué es lo que está pasando con los trabajadores? Bueno, a través de esa firma de esa acta se materializa lo que vienen haciendo el gobierno desde el año 99. Es acabar con las organizaciones sindicales, es acabar con las estructuras de las convenciones colectivas y es acabar con los derechos de los trabajadores. Eso es un plan señor Freites, hemos visto que los trabajadores no han aceptado bajo ningún respecto este acuerdo firmado por el gobierno con dirigentes sindicales pro esta administración. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es la agenda en la calle? Y en segundo lugar, ¿qué impacto ha tenido? Porque hemos leído distintos reportes de agencias de noticias que hablan del abandono masivo de la industria producto de los bajos salarios porque los trabajadores están pasando hambre en nuestro país. Y, bueno, la consecuencia que esto ha tenido para la producción. ¿Qué puede comentarnos? Sí, se subestimó a los trabajadores, sobre todo al sector petrolero. Se subestimó a la vez porque ellos implantaron el miedo, la persecución, la represión, G2, SEBIN, DGCIN, Guardia Nacional metido dentro de las instalaciones, amenazando a los trabajadores. Bueno, con todo y eso, hoy, a partir de las 5 de la mañana, en la faja petrolífera del Orinoco, están los trabajadores allá en asamblea diciendo que no van a aceptar esa firma de esa acta. Entonces, la subestimación ha llevado a niveles tan graves que ahorita estamos a punto de ir a un conflicto nacional en la industria petrolera. Eso es gravísimo y el gobierno sabe lo que eso significa. Pero también, dentro de todo, este plan, porque mucha gente no sabe bien cuál es el plan. Dentro de este plan, ¿qué hicieron ellos? También tumbar la producción, acabar con la exportación. Es decir,
Con la caída de la producción, para que la gente sepa, los que nos están escuchando, ahí se van 300.000 barriles para Cuba, que no son registrados. Se van para el gobierno cubano. Y no sabemos cuántos se van para otros países. En la faja petrolífera del Orinoco usamos un diluente que se llama nafta, que es un componente hidrocarburo. Esa nafta es carísima y se la inyectamos al crudo de la faja, que es extrapesado, que tiene 8 o 9 grados API, para llevarlo a 16 grados API para poderlo hacer diluido, para que pueda ser transportado. Bueno, esa nafta se pierde el 70%. El crudo que vendemos, que entregamos, tiene 70% de nafta. Esa es otra trampa que tienen allí. Es un plan que la caída de la producción para ellos meter lo que se llevan para Cuba y el contrabando y la entrega de crudo por otros productos, por otros combustibles. Eso es el contrabando. Por ahí se maneja la caída de la producción. Pero también tenemos el problema de las refinerías. Ellos se dieron cuenta que no era negocio para ellos producir, porque en una refinería lo que entra sale. Es como una panadería. Si metes 10 kilos de harina, sacas 10 kilos de pan, de canilla, de pan campesino, de ponquecitos, de torta. Entonces, en una refinería, si entran 800.000 barriles de crudo, como entraban en el centro refinador Paraguaná, en las dos refinerías, 550 en la de Amoa y 250 en la de Cardón, era lo que normalmente manejábamos allí. Bueno, tendrían que salir de esos 800.000 barriles. Eso no les permitía hacer trampas, contrabandear y entregárselos a los cubanos. Entonces, por eso es el plan de los cubanos y de todos de acabar con la producción nacional para ellos hacer sus trampas y mantener al país que nos tiene colonizados, que es Cuba. Le pagamos la colonia a Cuba con crudo, con productos refinados que compramos en el extranjero. Iván Freites, gracias por atendernos, acompañarnos, expresando opinión acerca de lo que está ocurriendo en la principal industria de nuestro país. Él es secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros y Gasíferos de la Federación de Trabajadores Petroleros, expresando opinión acerca de este tema, la contratación colectiva firmada de forma unilateral por el gobierno, al margen efectivamente de lo que establece la Constitución, una fórmula, por cierto, que ha decidido aplicar prácticamente a toda la administración pública. Y nos acompaña vía telefónica Henkel García, analista financiero, director de Econométrica. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Mariale? Bien, bueno, con mucho interés de conversar contigo y escuchando con atención a Iván Freites. Él decía, palabras más, palabras menos, que estamos a las puertas de un conflicto en la industria, producto de esta decisión del gobierno, lo que está haciendo con los trabajadores. Y yo te preguntaría qué impacto puede tener en el caso concreto de PDVSA, tomando en cuenta que la producción continúa cayendo, según fuentes secundarias que publicaba hace algunos días la OPEP. Te escuchamos. Bueno, el impacto ya lo estamos viendo, ¿no? Lo que pudiésemos ver es una exacerbación de lo que ya estamos viendo, de las consecuencias de una caída abrupta de la producción petrolera, cosa que también uno entiende que, bueno, Iván lo oí un poco al final, pero que entiende que es propio de llevar de una manera inadecuada la principal industria del país. Aquí no hay excusas, ¿no? Porque ¿a quién vas a acusar de este comportamiento de la producción petrolera? Es gravísimo porque eso afecta o pone en vilo más aún el flujo de caja de divisas del país, un flujo de caja que está muy golpeado, un flujo de caja en el cual coinciden la caída de producción de petróleo, la caída de exportación de petróleo, por tanto, y que también se junta con una acumulación de pagos de deuda en divisas que hay que realizar. Entonces tenemos un flujo de caja muy precario que no vamos a poder solucionar. Hay que ser claros, sin cambios radicales, sin ayuda financiera bilateral, sin el desmontaje de las sanciones, es imposible, y yo quiero ser vehemente aquí, es imposible superar los problemas de flujo de caja de divisas en Venezuela. A mí me parece que el gobierno debe entender esto, ¿no? Por eso también toda la labor diplomática para reunirse con el presidente Trump y ver, bueno, y lo que está pasando con España también para aliviar las sanciones, porque entienden que con el escenario actual, con las variables actuales, es imposible superar
la crisis de divisas. Eso sí, uno debiese también esperar que esto viniera de la mano con un cambio político importante en la manera de llevar la industria petrolera, pero no hemos visto nada. Lo que vemos de cifras, tanto de taladros como de producción, es un declive con cada anuncio, con cada reporte, y pareciera no tener fin, ¿no? Vamos a ver, al final yo creo que todo esto tiene un mismo origen, y que al final, hasta que no haya un cambio radical en la política económica en general, que también abarque la política de petrolera, y bueno, uno pudiese intuir que esto pudiese venir de la mano también de un cambio político. Sin ver esos cambios es prácticamente imposible ver mejora, no solamente en el área petrolera, sino en distintos ámbitos de la economía nacional. Henkel, ¿qué información manejan ustedes en econométrica con relación al tema de la producción y los taladros? Sí, bueno, que sigue cayendo. Bueno, Baker Hughes es el que hace el reporte, y la producción la misma la OPEP. Es una producción que está cayendo. Claro, yo en este caso, Iván puede tener cifras mucho más, porque está cercano al área, mucho más precisas, pero yo en el caso de entre elegir la cifra oficial que reporta Venezuela y las fuentes secundarias, la OPEP, me voy por las fuentes secundarias, ¿no? Entonces estamos produciendo un poco más de 1 millón de barriles, con una tendencia que haría que en algún momento de finales de este año, o en algún momento de 2019, comienzo de 2019, estaremos ya muy cerca de 1 millón, hasta por debajo de 1 millón de barriles. Todo esto con una población que es mucho mayor a la que teníamos en 1998, en momento donde estábamos produciendo cerca de 3 millones de barriles. O sea, cuando hace la evaluación, no solamente en producción de barriles absolutos, cuando haces la relación de barriles per cápita, el asunto es mucho más complejo, mucho más agravado de lo que vemos con el análisis solamente de barriles de petróleo. O sea, los barriles per cápita se han literalmente desplomado. Hoy estamos produciendo menos de un cuarto de lo que producen por barriles per cápita, con esta variable como referencia. Estamos produciendo menos de un cuarto de lo que producíamos en 1998. De ese tamaño es el colapso de la industria petrolera bajo el chavismo, y que bueno, que eventualmente lo vamos a tener que recuperar, porque si bien está toda la tendencia de pensamiento de que hay que diversificar la economía, a mí me parece que sin lugar a dudas el área petrolera va a ser un pivot fundamental, un apoyo fundamental para los cambios que vienen en Venezuela desde el punto de vista político, económico y social. O sea, no tenemos que ver el petróleo como una maldición, tenemos que verlo en su dimensión, que nos puede servir de un apoyo muy útil para poder tener una economía mucho más diversificada. Es decir, para diversificar la economía no tienes que sacrificar la industria petrolera, todo lo contrario, te tienes que apoyar en ella. Ahora, que compartíamos con los amigos oyentes una información publicada por la agencia de noticias Reuters, según la cual empresas como Shell están intentando vender su participación en Venezuela, en este caso a la francesa Maurel y Prom, y las razones son, bueno, la ineficiente burocracia, los dudosos contratos, la falta de recursos, en qué condiciones se puede promover la inversión en nuestro país ahora mismo, y si este tipo de situaciones se materializan, ¿hacia dónde vamos? Ya, bueno, hemos compartido con los oyentes los pronósticos del Fondo Monetario, bueno, que son francamente espeluznantes, que incluso se quedarían cortos según análisis internos en Venezuela. ¿Qué puedes comentarnos? Sí, bueno, las empresas serias se han ido en su mayoría, y por lo mismo que citas, ¿no? Porque es prácticamente imposible operar en Venezuela, cosa que no es nueva, porque, claro, en Venezuela pasan muchísimas cosas, ¿no? Pero cuando tú ves las razones de Petrovietnam, ¿no? Oígase bien, Petrovietnam, que uno pudiese intuir que están acostumbrados a producir en ambientes quizás bastante hostiles, Petrovietnam dijo que era imposible producir petróleo en Venezuela, y se fue. Shell, por supuesto, postergó, porque entiende la importancia del mercado venezolano, porque bueno, la posición geográfica y de cercanía con Estados Unidos, entiende que bueno, que es un lugar estratégico para operar. Pero bueno, llega un momento donde tú dices, no se puede, con estas condiciones no se puede, yo me tengo que ir. Y aquí preocupa más también a quien se la están vendiendo, ¿no? Porque también hay todo algo un poco gris sobre la empresa que se está vendiendo. Se habla que hay capital venezolano, no queda claro cuál es el capital venezolano a esta empresa que se le está vendiendo la parte de Shell. Lo que yo quisiera realmente es una apertura petrolera similar a la que tuvimos con el Plan Agenda Venezuela, donde que aquí estén muchísimas empresas compitiendo
no solamente en el área de explotación, porque hay que recordar que esa apertura petrolera también nos beneficiamos los consumidores con todas las bombas de gasolina que eran de diferentes marcas. La atención era pero de primera, con tiendas de conveniencia que te resolvían en casos de emergencia. Esa es la Venezuela que yo quiero. Pero nos estamos dirigiendo a una Venezuela donde son unos negocios por unos pocos y por supuesto beneficios por unos pocos en detrimento del bienestar de la gran mayoría de los venezolanos. Yo creo que hacia eso vamos. Es un país inviable para la gran mayoría, cosa que lo estamos viendo con las tasas de migración que estamos viviendo y con las condiciones de vida paupérrimas que nos toca vivir los que nos quedamos acá. Es un país inviable para la gran mayoría, pero sí viable financieramente y por mucho para un grupo. Lo que tenemos que cuestionarnos hasta cuándo vamos a tener este tipo de modelo, ¿no? Que uno entiende que bueno, la presión social es para eso, ¿no? Para lograr cambios. La presión social está allí. Yo no la descartaría. Yo creo que es momento de hacer una labor ciudadana y alzar la voz, no solamente con estos casos, con todos los que veamos, porque al final es el bienestar de la gran mayoría de la gente que es lo que realmente debería importar. El juego político va a ser eso, ¿no? Tratar de posicionar piezas para sacar mayor provecho para diferentes grupos, pero no, el juego nosotros al final tenemos que luchar porque el juego sea para el beneficio de la gente. Y ahí tiene que ver todo el tema institucional, pero bueno, es un tema un poco más profundo y complejo para tocar en otra oportunidad. Sí, a propósito de este tema institucional, decíamos que sí es beneficioso para unos pocos, pero que hoy son perseguidos en el mundo. El Departamento del Tesoro publicaba un documento en el cual, hablaba del compromiso de 15 países que están compartiendo información para desmantelar, así dice el comunicado, redes de corrupción de Nicolás Maduro. Henkel, gracias por atendernos, acompañarnos, analista financiero, director de Econométrica. Vamos a la pausa y de regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTerap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087, GlobalTerap y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR. Porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Al cierre, ¿algún mensaje, Argenis, a través del sistema Dilo? Sí, tenemos varias opciones por aquí. Uno de ellos, Carmen Martínez, nos dice: tenemos que estar alertas para no apoyar todo diálogo que quiere el régimen con Zapatero, Falcón y demás bichitos que se presten a darle oxígeno a esta hambruna que mata a los venezolanos. Luis Daniel Useche Hernández: PDVSA Rojita es igual a destrucción. Adiós Citgo.
Melitón Pérez, los diputados de la Asamblea Nacional, ¿por qué no han denunciado ante la OEA la injerencia cubana en los asuntos internos del país? Nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación. De Wilitz Arcaya en la gerencia de producción. En la redacción, Jackson Vargas. En la producción del espacio, Marilia García y Jessica Selgrad. En los controles, César Arteaga. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz día. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Palabras